Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde exploramos los momentos más icónicos, las historias más conmovedoras y los amores más apasionantes que nos regala la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un instante que dejó a todos boquiabiertos, un momento que derritió hasta el corazón más frío, la declaración de amor de Serkan Ayolu a Özge Gürel. Prepárense para suspirar, para emocionarse y para creer de nuevo en el poder del amor verdadero, porque lo que vamos a revivir hoy es simplemente mágico. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y que nos dejen sus comentarios al final. Queremos saber qué les parece este momento icónico y cuáles son sus momentos favoritos de esta increíble pareja. Bien, ahora sí, entremos en materia. Serkan Ayolu y Özge Gürel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Dos actores talentosos que al principio solo eran compañeros de trabajo, pero que con el tiempo encontraron el amor en el set. Su historia es de esas que parecen sacadas de un guión, pero es real, tangible y llena de momentos que nos hacen creer en el destino. Su química en pantalla era innegable. Desde el primer momento en que compartieron escenas, la chispa fue evidente. Pero lo que comenzó como una simple conexión profesional, se fue transformando en algo mucho más profundo, algo que ambos trataron de ocultar al principio, quizás por miedo a lo que pudiera pasar, quizás por proteger su intimidad. Trabajaron juntos en varias producciones, y cada proyecto parecía fortalecer su vínculo. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, pero ambos se mantenían herméticos, evitando confirmar o negar nada. Dejaban que su trabajo hablara por sí solo, y vaya que hablaba. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban en cada escena, todo gritaba amor. No era solo profesionalismo, era una conexión que trascendía el guión, que se sentía en el aire y que los fans capturaban con sus corazones. Era el eco de una complicidad naciente, la promesa de un amor que aún no se atrevía a pronunciar su nombre. Pero llegó un momento en que ya no pudieron ocultarlo más. El amor era demasiado grande, demasiado poderoso para ser contenido. Y fue entonces, en un evento público, en medio de flashes y cámaras, que Serkan Ayolu decidió abrir su corazón y confesarle al mundo entero su amor por Özge Gürel. No fue una declaración elaborada, con un discurso preparado y lleno de clichés. Fue algo mucho más simple, mucho más auténtico. Fue una mirada directa a los ojos de Özge, una sonrisa sincera y unas pocas palabras que resonaron con la fuerza de un trueno: ella es mi todo. Así de sencillo, así de contundente. No necesitó más. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Las cámaras dejaron de importar, las miradas curiosas se desvanecieron y solo quedaron ellos dos, conectados por un lazo invisible pero indestructible. El silencio se hizo palpable, un silencio cargado de emociones contenidas, de sueños a punto de hacerse realidad. En ese microsegundo, el mundo se redujo a esos dos corazones latiendo al unísono, sellando un pacto de amor eterno. La reacción de Özge fue igualmente conmovedora. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de sorpresa, alegría y alivio. No dijo nada, no hizo falta. Su rostro lo decía todo. En ese momento quedó claro que el amor era mutuo, que ambos habían estado esperando ese instante durante mucho tiempo. Sus mejillas enrojecieron levemente y una sonrisa tímida pero radiante iluminó su rostro. Era la confirmación de un secreto a voces, la materialización de un deseo largamente acariciado. Pero, ¿qué hizo que esta declaración fuera tan especial? ¿Qué la diferenció de otras miles de declaraciones de amor que hemos visto en películas, series y en la vida real? Yo creo que la clave está en la autenticidad. Serkan no intentó impresionar a nadie, no buscó el aplauso fácil ni la ovación del público. Simplemente expresó lo que sentía en su corazón, sin filtros ni adornos. No se trataba de recitar poemas ni de prometer la luna, era la simple y honesta confesión de un amor que lo consumía por dentro. Era la verdad desnuda, sin artificios ni pretensiones. Y esa honestidad, esa transparencia, es lo que conectó con todos nosotros. Porque todos en el fondo anhelamos un amor así, un amor verdadero, sincero, que no necesita de grandes gestos ni de palabras rimbombantes para ser expresado. Es el amor que se siente en la piel, que se lee en las miradas, que se vive en los pequeños detalles del día a día. Es el amor que te hace sentir completo, que te da alas para volar y que te sostiene cuando caes.
Además, la historia de amor de Serkan Yozge es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. En un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, ellos encontraron un oasis de paz y amor. En un ambiente donde la imagen lo es todo, donde las presiones son constantes y donde la fama puede ser un arma de doble filo, ellos lograron construir un vínculo auténtico y duradero. Su relación nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que puede florecer incluso en medio del caos y la presión. Nos recuerda que a veces las personas más especiales aparecen en nuestra vida cuando menos lo esperamos, y que vale la pena arriesgarse por el amor. Que el amor no entiende de horarios ni de agendas, que surge cuando menos lo planeas y que te transforma por completo. Que el amor es un acto de valentía, una apuesta al futuro, un salto al vacío con la certeza de que alguien te estará esperando al otro lado. Desde aquella declaración, Serkan y Yozge se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación es un ejemplo de amor, respeto y apoyo mutuo. Se les ve juntos en eventos públicos compartiendo momentos especiales en redes sociales y siempre irradiando felicidad. Son una pareja que irradia luz, que contagia su alegría y que inspira a otros a creer en el amor. No se esconden, no se avergüenzan de su amor, sino que lo comparten con el mundo, demostrando que el amor verdadero existe y que es posible encontrarlo. Se casaron en una ceremonia preciosa y romántica, sellando su amor para siempre. Su boda fue un evento mágico, lleno de detalles que reflejaban su personalidad y su amor. Fue una celebración íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos, donde ambos brillaron con luz propia. Cada detalle, desde la decoración floral hasta la música elegida, hablaba de su historia de amor, de sus sueños compartidos y de su futuro juntos. Fue un día inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad, un testimonio de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y lo más importante es que a pesar de la fama y la atención mediática, han sabido mantener su relación alejada de los escándalos y la controversia. Se han enfocado en construir un amor sólido y duradero, basado en la confianza, el respeto y la comunicación. Han sabido proteger su intimidad, blindar su relación de las presiones externas y concentrarse en lo que realmente importa, su amor mutuo. Han demostrado que es posible ser una pareja pública y, al mismo tiempo, mantener la privacidad necesaria para que su relación florezca. Su historia nos inspira a creer en el amor verdadero, a no rendirnos en la búsqueda de nuestra alma gemela y a valorar a las personas que nos aman de verdad. Nos recuerda que el amor no es perfecto, que requiere esfuerzo y dedicación, pero que al final, vale la pena luchar por él. Que el amor es un trabajo en equipo, una construcción diaria, un compromiso constante. Que requiere paciencia, comprensión y, sobre todo, mucho amor. Pero más allá de la declaración, de la boda y de la vida pública, lo que realmente define a Serkan y Yozge es su amor cotidiano. Es la forma en que se miran, en que se tocan, en que se hablan. Es el apoyo incondicional que se brindan mutuamente, la complicidad que comparten y la alegría que irradian al estar juntos. Es la forma en que se hacen reír, en que se consuelan, en que se animan a perseguir sus sueños. Es ese amor silencioso pero poderoso que se construye día a día y que los hace únicos. Profundizando en sus carreras, ambos han seguido cosechando éxitos, tanto individualmente como en proyectos donde han compartido pantalla. Han demostrado que su amor no solo no ha afectado su profesionalismo, sino que lo ha fortalecido. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, se animan a crecer y se celebran cada logro como si fuera propio. Su amor es un motor, una fuente de inspiración y una fuerza que los impulsa a ser mejores cada día. Analizando el contexto social y cultural en el que se desarrolla su historia de amor, vemos que han roto barreras y han desafiado estereotipos. En una sociedad a menudo conservadora, han defendido su amor con valentía y han demostrado que el amor no entiende de convenciones ni de prejuicios. Su relación es un ejemplo de modernidad, de apertura mental y de respeto por la diversidad. Y en el panorama de las telenovelas turcas, su historia ha marcado un antes y un después. Han demostrado que es posible encontrar el amor en el set, que la química en pantalla puede convertirse en una realidad y que los sueños de amor pueden hacerse realidad. Han inspirado a miles de fans a creer en el amor y han demostrado que los finales felices existen. En resumen, la declaración de amor de Serkan Ayolu a Yozge Gürel fue un momento icónico que nos conmovió a todos. Fue una muestra de autenticidad, de honestidad y de amor verdadero.
Su historia nos inspira a creer en el poder del amor y nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Es una historia que nos enseña que el amor no es un destino, sino un viaje, y que vale la pena recorrerlo con la persona adecuada. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias de amor que nos llenan de esperanza y nos hacen creer en la magia. Me emociona saber que estas historias inspiran a otros a creer en el amor, a no rendirse ante las dificultades y a luchar por sus sueños. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje. Recuerden dejar sus comentarios contándonos qué les pareció este momento y cuál es su pareja favorita de las telenovelas turcas. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué les inspira esta historia de amor. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y compartiendo más historias de amor que nos llenen de alegría. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.